Amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el podio. Mi nombre es Miguel de los Ríos y este video llega a ustedes por cortesía de Mis Caprichos. ¿Estás en Santiago de Chile y quieres compartir una rica tabla con esa persona especial? ¿O te provoca una deliciosa tortilla española? Todo esto y mucho más lo podrás encontrar en Mis Caprichos. Síguelos en su Instagram, @miscaprichos_. Mis Caprichos, la mejor combinación de lo salado y lo dulce. Luego de 2 semanas muy emocionantes y con bastantes trasnochos, los Juegos Olímpicos Tokio 2020 están a punto de llegar a su fin, con solo algunas pruebas por disputarse, como son la maratón y el fútbol masculino, por ejemplo. Bueno, aparte de, por supuesto, la ceremonia de clausura que será este fin de semana. Es por eso que hoy vamos a revisar algunos de los momentos más importantes de esta magna cita. Eso sí, antes de que se me molesten, les cuento que no están ordenados bajo ningún criterio particular y que obviamente se me va a quedar alguno por fuera porque la verdad fueron bastantes los buenos momentos, las buenas historias y las hazañas que nos dieron estos Juegos Olímpicos Tokio 2020. Así que sin más preámbulos, comenzamos. Y qué mejor manera de comenzar que con la excelente participación de Ecuador en estos Juegos Olímpicos Tokio 2020. Y es que apenas a pocas horas de haberse llevado a cabo la ceremonia inaugural, Richard Carapaz, quien llegaba con los pergaminos de haber sido vencedor en el Giro de Italia 2019 y tercero en el Tour de Francia hace apenas unas pocas semanas, también llegó a estos Juegos con todo y con un ataque sensacional en los últimos 5 kilómetros. No solo se convirtió en el primer latinoamericano en subirse a lo más alto del podio acá en Tokio 2020, sino que también se convirtió en el segundo atleta ecuatoriano en la historia en obtener un oro olímpico y el primero de nuestra región en hacerlo en la prueba de ciclismo de ruta. Sin embargo, esta no sería la única buena noticia para Ecuador, y es que Neisy Dahomes venció de forma espectacular en la prueba de halterofilia o levantamiento de pesas en la categoría de 76 kilogramos femenino. En total levantó 263 kilos, 14 más que su rival más cercana, que fue la estadounidense Catherine Bilbert. Y bueno, si a esto le sumamos también otra presea de plata, también en el halterofilia, por parte de Tamara Salazar, pero en la categoría de 87 kilogramos, tenemos la mejor participación en la historia para el país de la mitad del mundo. Otro país que tuvo la mejor participación de su historia en Juegos Olímpicos fue mi adorada Venezuela, y es que pese a todos los problemas que tuvieron muchos de los miembros de la delegación para siquiera poder asistir a estos Juegos, desde el primero hasta el último mostraron un pundonor increíble y dieron su máximo esfuerzo para representar al país. Los primeros días no fueron los mejores para los atletas venezolanos. No obstante, el viento comenzó a cambiar cuando Enriquelis Barrios en el judo femenino se quedó a las puertas de poder obtener una medalla de bronce. Y esto fue solo un aperitivo para la locura que fue la semana pasada. Tan solo la mañana siguiente, Julio Mayora logró la plata en los 73 kilogramos masculino en la halterofilia, solo por detrás del chino Shi Shiyong, si no mal no recuerdo se llamaba, que logró el récord mundial alzando 364 kilos en total, como si las pesas fuesen una hoja de papel. Y ahí llegó el fin de semana más glorioso en la historia olímpica venezolana, que si quieren saber un poco más en detalle, los invito también a leer mi artículo en Todos Ahora, que lo dejaré acá abajo en la descripción. Primero fue Keidomar Vallenilla, que también en el levantamiento de pesas logró la segunda presea también de plata, y bueno, una celebración que quedará para la historia, pese a que la hizo en un intento que él pensó que había salido bien, y bueno, creo que todos los pensamos, pero que los jueces por alguna razón no lo dieron válido. Y bueno, luego le llegó el turno unas horas más tarde a la leyenda del BMX Freestyle, a Daniel Ders, que aparte de haber sido el mayor animador de la delegación por todas sus interacciones mediante las redes sociales, pues finalizó segundo en su prueba detrás del australiano Logan Martin, obteniendo así la tercera medalla de plata para su país. Y ahí fue cuando llegó la guinda del pastel, y es que Yulimar Rojas confirmó ser una de las mejores atletas en el planeta y, al menos en mi opinión, la mejor deportista en la historia de Venezuela, tomando en cuenta todas las disciplinas, rama masculina, femenina, deporte amateur, profesional y todo lo que se les ocurra. Dominó la prueba del salto triple de principio a fin. El día viernes apenas necesitó de un intento para clasificar a la final, y ya en la instancia definitiva abrió ya en su primer salto haciendo un récord olímpico con un 15:41 impresionante. Y a partir de ahí solo fue una competencia consigo misma. Sí, para que tenga una referencia, la segunda clasificada, que fue la portuguesa Patricia Mamona, logró 15:01 apenas, porque igual es una marca impresionante. Y bueno, a partir de ahí trató de implementar una nueva marca mundial, lo cual logró en su último salto con un increíble 15:67, que bueno, destronó el antiguo récord mundial de Inesa Kravets, la ucraniana, y obtuvo así el cuarto oro olímpico en la historia de Venezuela. Y
Y bueno, pocos minutos antes de que ocurriera la hazaña de Yulimar, se llevó a cabo uno de los hechos más bonitos y a la vez curiosos de estos Juegos Olímpicos, cuando en la prueba de salto alto masculino, el italiano Gianmarco Tamberi y el catarí Mutaz Essabarchim igualaron en la final con una marca de 2.37 metros. Ambos intentaron igual superar ese registro con el 2.39 y no lo lograron. Y al haber consumido todos sus intentos, pues los jueces le consultaron si querían hacer una ronda de desempate o compartir la medalla de oro. Como es lógico, los atletas no quisieron arriesgar más y optaron por lo segundo, y bueno, nos regalaron una escena maravillosa de celebración conjunta que va a ser seguramente la imagen del espíritu olímpico de aquí a varios años más. Y seguimos hablando de marcas, récords y por supuesto medallas de oro. Y una interrogante que había antes de empezar estos juegos, e incluso desde hace 5 años cuando se llevó a cabo la última magna cita en Río, era quiénes iban a ser los herederos de Usain Bolt y Michael Phelps en las pruebas de velocidad y natación masculinas respectivamente. En el atletismo se dio una de las grandes sorpresas de estos juegos, porque primero en la final de los 100 metros planos no hubo un solo jamaiquino presente, por primera vez en quién sabe cuánto tiempo, y segundo porque fue Lamont Marcel Jacobs quien resultó vencedor, dándole el oro olímpico a Italia en esta prueba. De hecho, los azzurros confirmaron la campanada apenas unas horas antes de grabarse este video, cuando en la mañana ganaron también el relevo 4%. O sea que no es solo cuestión de Jacobs y que es norteamericano nacionalizado italiano, sino que tienen todo un trabajo en el atletismo de velocidad que se ha llevado a cabo o que se ha confirmado en estos Juegos Olímpicos Tokio 2020. En los 200 metros fue el canadiense André de Grasse quien se llevó los máximos honores y logró por fin ese tan ansiado oro olímpico que viene buscando desde hace un buen rato. Mientras tanto, en la natación lo más destacado fue el estadounidense Caleb Dressel con 5 medallas de oro en los 100 metros estilo libre, 100 metros mariposa, 50 metros libres y relevo 4 por 100 combinado y 4 por 100 estilo libre, también con un récord olímpico y récord mundial en el camino. Y ahora seguimos con un tema que llama más a la reflexión, y es que estos juegos también sirvieron para que la salud mental de los atletas pasara a ser un tema de conversación. Se sabe que los deportistas de alto rendimiento tienen que lidiar a diario con mucha presión por parte de la prensa, los patrocinantes, sus propias federaciones, los aficionados, los comités olímpicos en el caso de los atletas que forman parte del ciclo olímpico e incluso de sí mismos. Pero cuando una figura de la talla de Simone Biles es quien pasa por esto, la visibilidad de este tema es totalmente inevitable. La ganadora de 4 medallas de oro en Río 2016, luego de verse un tanto errática en los primeros días, decidió darse de baja para la final de la prueba por equipos y bueno, con esto prácticamente le dejó el camino libre al equipo del Comité Olímpico Ruso para que se llevara la medalla de oro. Estados Unidos al final consiguió la presea plateada. Todo esto se dio a conocer, en un principio se pensaba que era un problema de algún problema físico, pero luego se dio a conocer que no se encontraba mentalmente en un estado óptimo y decidió pues precisamente priorizar su salud mental a la competencia. Bueno, es lógico también pensando en que una pirueta que quizá no haga con toda la seguridad puede significar que en efecto se pueda lastimar gravemente, y afortunadamente pues no fue así. Esto abrió todo un debate, críticas por un lado, apoyo por el otro, y al final decidió volver a la prueba de viga de equilibrio. Y bueno, el deporte nos dio otras de estas historias únicas que también acostumbramos a ver en los Juegos Olímpicos. Y Biles logró obtener la medalla de bronce en esa prueba, pese a todo el entorno y toda la lucha interna que ella misma manifestó tener. Luego en una entrevista dijo que también recientemente había perdido una tía y que eso también influyó junto con todos los factores externos e internos que ejercían presión sobre ella, pues hizo que lamentablemente no se sintiera en el mejor estado para poder enfrentar una competencia de estas características. Y bueno, lo cierto es que casos como este y muchos más que existen y son menos mediáticos, está por ejemplo también el de la venezolana Paola Pérez, que luego de finalizar 20ª en la prueba de natación en aguas abiertas, en una entrevista manifestó que con todos los problemas que tuvo para poder siquiera llegar a estos juegos, poder prepararse, pues entró en una depresión grave que incluso la llevó a pensar atentar contra su vida. Y esto nos recuerda
que antes que atletas, antes que deportistas, antes que personas que están buscando una medalla, son seres humanos y que tanto como ustedes como nosotros tienen problemas, tienen presión y que la salud mental es un factor importantísimo y que debe ser tener la atención adecuada y que debe considerarse también en estos atletas, no porque lo sean, son semidioses ni nada por el estilo, sino que también son propensos a tener estos problemas y necesitan el apoyo de los entes, de sus federaciones, de sus equipos, de sus entrenadores y por supuesto de la propia afición, que al final representa mucho para ellos. Y por último tenemos que nombrar a aquellos que por años nos dieron muchas alegrías y que luego de su participación en estos Juegos Olímpicos decidieron ponerle punto final a sus ilustres carreras. Son muchos, pero me voy a enfocar en 3 latinoamericanos principalmente. Primero, la colombiana Caterina Ibargüen, doble medallista olímpica en salto triple, plata en Londres 2012 y oro en Río 2016, 2 campeonatos mundiales y sendos oros panamericanos, entre muchos otros logros. Y en Tokio clasificó a la final en su disciplina, en el salto triple femenino. Culminó décima al final con una marca de 14.25 y decidió poner fin a una carrera excelsa que será recordada por muchos años dentro del atletismo y el deporte olímpico en general, y por el que Colombia seguramente debe sentir muchísimo orgullo. Luego tenemos a Luis Scola, una de las glorias del baloncesto argentino y el único que aún permanecía activo de aquella generación que logró el oro olímpico en Atenas 2004. Con su país también logró el bronce en Beijing 2008, fue subcampeón mundial en 2002 y en 2019, hace apenas un par de años. Y bueno, como pueden ver, es una diferencia bastante grande de años, lo que implica o lo que da a entender la longevidad de Scola en su carrera. También logró en 2019 el oro panamericano en Lima, por ejemplo. Y a nivel de clubes también hizo una carrera bastante laureada y bastante extensa. En España, principalmente con el Tau Cerámica, y luego en la NBA con los Houston Rockets, que fue donde pasó la mayor parte de su carrera en el mejor baloncesto del mundo, pero también pasó por los Phoenix Suns, por Indiana, Toronto y por los Nets de Brooklyn. Y bueno, lo cierto es que al salir del partido de cuartos de final contra Australia, ya en los últimos segundos, pues el entrenador decidió sacarlo para que se fuera aplaudido por parte de compañeros rivales y bueno, las pocas personas que lamentablemente por este tema de pandemia pudieron estar en el recinto o en el tabloncillo de los Juegos Olímpicos. Y bueno, por último tenemos a otro que se despidió hace apenas unas horas de la competencia o del alto rendimiento, y es nada menos que el sensei Antonio Díaz. El venezolano culminó cuarto en el kata masculino y cumplió su sueño de formar parte de unos Juegos Olímpicos, siendo de hecho uno de los principales impulsores para que el karate formara parte del programa, aunque lamentablemente no va a estar en París 2024. Desde 1998 ha sido el absoluto dominador en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, por ejemplo, donde logró 6 preseas de oro, 5 en Juegos Suramericanos, y en Lima 2019 logró su primer oro panamericano. También ha sido doble campeón mundial en Belgrado 2010 y París 2012. En estos torneos también tiene una medalla de plata y 5 bronces, lo que lo hace merecedor del récord Guinness al karateca más laureado en campeonatos mundiales. Y bueno, luego de hacer su último kata como atleta activo en el duelo por la medalla de bronce, que lamentablemente no se pudo llevar, se retiró entre lágrimas y por supuesto con la ovación de todos los que estaban en el recinto cerca del tatami, en otro momento que seguramente quedará para la historia del deporte venezolano y suramericano en general. Y para finalizar, lo cierto es que como latinoamericano le doy infinitas gracias a los atletas, no solo de mi país, sino a todos los que nos representaron a nuestra región en estos Juegos Olímpicos, porque estar en ellos es un sueño que muchos tienen, pero que solo unos pocos logran cumplir. Y creo que debemos estar orgullosos porque desde el primero hasta el último lograron poner nuestras banderas en lo más alto y dieron todo de sí para poder representarnos en estas disciplinas. ¿Y tú recuerdas algún otro momento que te haya emocionado en estos juegos? Déjalo en la caja de comentarios. Si te gustó el video, regálanos un like, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Síguenos en nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, @elpodio_pd, y nos vemos la próxima semana con otro episodio acá en El Podio. Un abrazo.